Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento presidencial y temático del Fórum Europa, gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y a Solavia. Este acto se transmite por la plataforma Teams de Microsoft y por nuestro canal de YouTube a través de la web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente del Fórum Europa al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, don Félix Bolaños. La introducción la va a hacer una de las figuras más relevantes de la transición y ponente de la Constitución española, don Miquel Roca Junyent. Don Miquel, es un placer saludarle. Muchas gracias por su participación. Tenemos, creo, conexión con Barcelona. Aquí estoy. Autoridades, amigos, amigas, en primer término, excusas. Mi deseo hubiera sido estar aquí presencialmente, pero la faringitis no perdona y me ha tenido retenido en cama y sin voz, y ahora lo que me queda es lo que voy a aportar para el cumplimiento de este compromiso. Que nadie se preocupe, el COVID me ha respetado, es simplemente una faringitis muy incómoda, la verdad, muy incómoda. Sinceramente, no tiene mucho sentido que yo dedique mi breve y brevísima intervención a presentar al señor ministro. Quizá hace un tiempo era una persona que no se la conocía, para entendernos, pero en este momento todos sabemos quién es y cómo es, y por eso están ustedes hoy aquí. En todo caso, yo lo que debo agradecer es la satisfacción y el honor que se me atribuye de poder hacer esta intervención, que la hago, insisto, con toda satisfacción, ilusión y además con un fondo de amistad y de compromiso que quiero destacar. España tiene en estos momentos unos importantes retos a superar. No descubro nada, lo sabemos todos. En todos los órdenes, esto es algo que alcanza a muchos ámbitos muy distintos. Y deberán adoptarse durante este periodo decisiones muy relevantes, muy significativas, que no siempre van a comportar grandes aplausos populares. Estos retos, que son complejos, algunos los compartimos con toda Europa, otros tienen marcado acento propio nuestro, son propios de nosotros mismos. Pero lo que sí es cierto es de que afrontamos estos retos desde un reconocimiento que no deberíamos olvidar. España ha protagonizado la transformación más espectacular que conoce la historia de Europa en los últimos 40 años. Y esto no debe olvidarse porque ni debe minimizarse en la medida en que esto sí que puede constituirse en un referente del que deberíamos ser muy fieles, en la medida en que esto legitima y avala nuestra capacidad para hacer frente a estos grandes retos de este momento. Nosotros hicimos una transición, como he dicho, muy espectacular. La hicimos en momentos muy difíciles para pasar de la dictadura a la democracia, y solemnizando este inicio, este proceso de transición con una Constitución, los pactos de la Moncloa y demás leyes que la acompañaron, que tuvieron, diríamos, un significado de altísima relevancia. Pero ahora hay que asumir unas transformaciones fundamentalmente sociales, económicas e institucionales diversas, que tienen también una altísima complejidad y tienen también, diríamos, dificultades que son evidentes y que las estamos viviendo y las estamos comprobando día a día. El referente no debe olvidarse y así lo quiero defender. Perdonen, ni a mi edad ni con la voz que me queda, no puedo renunciar a decir que lo que la Constitución y la transición representó en su momento no debe, en este momento no está de moda, se critican muchas cosas, me parece muy bien, pero lo que quiero decir es que no debemos olvidar que constituye un referente importantísimo
y que aquellos valores que hicieron posible superar dificultades y haciéndolo con esfuerzos, con solidaridad, con acuerdos, con pactos, aquello es algo que debe estar, a mi entender, acompañando esta nueva transición que España debe vivir en estos momentos. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, por una razón, porque creo, sinceramente, que el ministro Bolaños es una persona que sintoniza con este compromiso, con esta música. Realmente no va a ser para él fácil, e incluso pues todos los que deseamos que todo esto vaya muy bien, le deseamos mucha suerte y mucho coraje, porque de ambas cosas va a necesitar. Necesitamos en este momento diálogo. Bolaños lo practica. Necesitamos capacidad de acuerdo e incluso satisfacción por el acuerdo. Y yo creo que Bolaños lo practica. Necesitamos, diríamos, superar todos los límites de la intolerancia y el gusto por la confrontación inútil, que está ahí demasiado presente en nuestra vida político-social. Necesitamos superarlo por la capacidad de integración, de construcción, de encontrar bases de amplia mayoría social que pueda acompañar este proceso de transición. Siempre, siempre, a mi entender, lógicamente, siempre el progreso y la libertad se escriben en el campo del acuerdo y del pacto. Siempre. Tiene sentido, por tanto, que en mis palabras yo me solidarice con el esfuerzo que pueda estar haciendo en este sentido el ministro Bolaños y que esté muy satisfecho de estar aquí en esta presentación. Si me permite, señor ministro, dentro de sus responsabilidades institucionales está la de la memoria democrática e incluso desde un punto de vista ya de partido todo el tema de la reforma posible de la Constitución. Que la memoria nos sirva para no repetir la mala historia. Que la memoria nos sirva en todo caso para repetir la buena historia, pero no la mala. Y este es su gran reto, y esto lo que para nosotros, para mí, para muchos, yo creo, a la participación del ministro Bolaños en este acto de hoy tiene un sentido, que es decir, esta música la podemos compartir, la podemos interpretar, y seguro que si vamos por este camino, otra vez tendremos la oportunidad de demostrar a nuestro mundo que somos capaces de afrontar los mejores y más importantes retos al servicio del progreso de todos nosotros. Muchas gracias y, señor ministro, de usted esperamos las palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Roca Junyent. Gracias, señor Roca, por su introducción. Y ahora está subiendo al estrado el señor ministro de la Presidencia, don Félix Bolaños, que va a saludarle brevemente. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, Miquel, por tus palabras. Gracias, autoridades, amigos, amigas, señoras y señores. Y gracias, Miquel, de verdad, por tus palabras, porque de verdad que me hacen mucha ilusión. En primer lugar, porque veo en Miquel Roca una referencia, y cuando yo termine esta etapa en política me gustaría ser recordado como es él, una persona que no ha ofendido a nadie y que siempre ha trabajado para tejer distintas mayorías y distintos acuerdos. También porque no podemos olvidar cuál ha sido su contribución al progreso y a la democracia en nuestro país, una pieza fundamental en aquel proceso de transición que supuso que hayamos podido tener como país 40 años de prosperidad y que lo haya hecho entendiéndose con diferentes. Eso para mí verdaderamente es importante. Yo pertenezco ya a esa generación que nació y que creció en democracia, pero que por eso precisamente es muy importante que hoy pongamos en valor esto, la transición, el acuerdo, la democracia, y que hoy España sea una democracia plena y sea una democracia de derechos avanzada, con libertades, donde las personas pueden desarrollar libremente sus proyectos de vida.
y, por tanto, eso también es algo que desde mi generación tenemos que conseguir coger el testigo de la generación anterior y poder seguir avanzando en que tengamos cada día un país mejor. Y ese es el reto que tenemos. Y por eso, Miquel Roca, Miquel, muchas gracias por tus palabras, gracias por tu intervención hoy aquí. Si les parece, me gustaría empezar explicándoles cuál va a ser la estructura de mi intervención. Hablaré en primer lugar del balance de la legislatura, de esta primera mitad que ya hemos pasado. En segundo lugar, hablaré de lo que tenemos por delante en los 2 años que nos queda de legislatura. Y también, en un tercer punto, haré alguna reflexión sobre cuál es el clima político que tenemos en este momento y haré también algún llamamiento a la oposición, muy en particularmente al principal partido de la oposición y a otras fuerzas políticas. Empezamos con el balance. Hace 2 años, saben ustedes, que se ha cumplido hace unos días se ha cumplido los 2 primeros años de gobierno de la investidura del segundo mandato del presidente Pedro Sánchez y del nacimiento del gobierno de coalición. Y sin triunfalismo, con humildad, pero sí quiero decirles que creo que nuestra hoja de servicios es una hoja de servicios muy positiva en la primera mitad de la legislatura. Hemos tenido que gestionar, a nadie se le habrá olvidado, una pandemia, el mayor reto que ha tenido cualquier gobierno democrático, no solo en España, también en el mundo, y hemos tenido que afrontar esa pandemia con las herramientas que tenía el Estado, con las herramientas que teníamos las administraciones públicas. Y creo que lo hemos hecho como una política de Estado, es decir, adoptando políticas difíciles, decisiones complejas, en ocasiones solos, demasiado solos, y las hemos tomado con un objetivo fundamental que ha sido proteger la salud y también proteger la estabilidad económica de nuestro país. Y tengo que decirles que con el esfuerzo de todos, porque esto es evidente, ha sido el esfuerzo de todos, estamos saliendo. España está saliendo de la pandemia y estamos saliendo adelante, con mucho esfuerzo, gracias a 2 grandes actos de responsabilidad y de solidaridad. El primero fue cuando ni siquiera conocíamos bien el virus, fue confinarnos, estar en casa. Y España fue un ejemplo en eso. Los ciudadanos, las ciudadanas fueron un ejemplo, quedándose en casa, confinándose, luchando contra la pandemia desde la única manera, con la única herramienta que teníamos en aquel momento, que era quedarse en casa. Y ha habido un segundo ejemplo también de solidaridad, de responsabilidad de la ciudadanía, que ha sido la vacunación. Y la vacunación quiero ponerla en valor, porque en ocasiones nos cuesta más decir cosas dentro de nuestras fronteras que fuera. La vacunación ha sido y es un éxito de España, un éxito de nuestro país, y podemos estar orgullosos del éxito que hemos tenido. Nos lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, y es un éxito, digo, de país, no digo del Gobierno de España, que algo hemos hecho, pero también de los gobiernos autonómicos, también de los profesionales sanitarios, también de la Comisión Europea con políticas de compra unificada de vacunas. Y, por supuesto, un éxito de la ciudadanía española, con una enorme responsabilidad, con unos porcentajes de vacunación altísimos comparados con todos los países de nuestro entorno. Hace poco más de un año se vacunaba Araceli, aquella señora de Guadalajara que era la primera persona que se vacunaba en diciembre de 2020. Y hoy tenemos porcentajes de vacunación por encima del 90%, cualquiera que sea la cohorte de edad que queramos elegir. Y, por tanto, creo que tenemos que estar orgullosos, como país, de la vacunación. Y cuando salimos fuera de nuestras fronteras se nos reconoce y nos lo dicen. Y, por tanto, creo que eso es fundamental, que cuando tenemos un éxito como país lo reconozcamos y seamos capaces de defenderlo. Al tiempo que hemos combatido también la pandemia, hemos avanzado en nuestro proyecto de país. Y hemos avanzado en nuestro proyecto de país, que es un proyecto de crecimiento económico, de ampliación de derechos, de ampliación de libertades y de modernización y justicia social para España. Y hemos avanzado en paralelo, con unos porcentajes de cumplimiento muy altos. Ya tenemos un 50% de los compromisos del discurso de investidura cumplidos. Mitad de la legislatura, mitad de los compromisos cumplidos. Y del acuerdo de coalición por encima del 44%. Creo que son porcentajes, habiendo trabajado en paralelo a la pandemia y en situación muy compleja, unos porcentajes que también dan idea de qué es lo que queremos hacer para nuestro país y cuál es el rumbo que tenemos para llevarlo a cabo. Les pongo algunos ejemplos
que probablemente sean los que mejor definan lo que hemos estado haciendo durante estos 2 años. Quiero hablar en primer lugar de los ERTEs. Los ERTEs, que es una figura que hemos potenciado enormemente, que la hemos conseguido con acuerdos sociales, los ERTEs, tenían un objetivo, que era proteger 3,5 millones de empleos y también proteger tejido productivo y tejido empresarial, que las empresas, tan pronto como fuera posible, pudieran recuperar su actividad económica, su actividad empresarial. Los ERTEs han funcionado y conseguimos que se haya recuperado el empleo en un tiempo muy limitado. Por tanto, los ERTEs creo que también son un ejemplo de cómo estamos trabajando, de cómo estamos poniendo encima de la mesa el proyecto de nuestro país, el proyecto que tenemos como Gobierno para nuestro país. También quiero hacer referencia a la Ley de Cambio Climático, una ley que es imprescindible para que cuidemos nuestros recursos y seamos conscientes que el crecimiento económico tiene que ir acompañado de una transición ecológica que preserve los recursos naturales para el futuro. La Ley de Ingreso Mínimo Vital, que es tan sencillo como un seguro para acabar con la pobreza en nuestro país, para que nuestro país sea más digno, para que no haya personas, sobre todo niños, porque tenemos unos índices de pobreza infantil muy altos, para que no haya niños, no haya familias que tengan pobreza, que no tengan una vida digna. También hemos aprobado la Ley de Eutanasia, que amplía derechos, que acompaña a las personas en la fase final de su vida para que tomen decisiones con libertad y lo puedan hacer consciente y libremente. Y el último punto que quiero comentarles como ejemplo del proyecto que estamos llevando a cabo es la reforma laboral. Intenta acabar con 2 problemas históricos de nuestro mercado de trabajo: la precariedad y la temporalidad. Y creo que es un acuerdo muy positivo al que luego me referiré con más extensión más adelante. Este es nuestro proyecto. Estos son 5 ejemplos de un proyecto socialdemócrata que estamos llevando a cabo desde el Gobierno de España. Y con aciertos, con errores seguro que también, pero con responsabilidad, con compromiso con nuestro país. Queremos que nuestro país sea un país mejor y trabajamos cada día para llevarlo a cabo. Queremos garantizar la estabilidad económica. Queremos garantizar y consolidar la recuperación, una recuperación que ya está entre nosotros. Queremos preparar al país para los desafíos del futuro y queremos dignificar cada día la vida de los españoles. Ese es nuestro proyecto de Gobierno, nuestro proyecto para el país. Y cruzamos el umbral de la legislatura, cruzamos el Ecuador, reivindicando el diálogo y reivindicando el acuerdo. Todas las medidas que se adoptan por parte de un Gobierno, todas ellas son legítimas. Pero nosotros queremos ensanchar mayorías. Queremos ser capaces de que los acuerdos nos lleven a políticas públicas que no son de unos o de otros, que son de todos o que son de muchos, porque eso garantiza que perduren en el futuro y que sean transformaciones realmente profundas del país, cuando hay consensos amplios, cuando hay grandes acuerdos. Hemos llegado a acuerdos en el ámbito parlamentario. Desde la propia investidura hasta los presupuestos generales del Estado, 188 votos del Parlamento más fraccionado de la historia conseguimos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. Hemos llegado a acuerdos a nivel autonómico a través de las conferencias sectoriales. Multitud de acuerdos, multitud de acuerdos. En el ámbito europeo, la compra unificada de vacunas fue un acuerdo, la aprobación de los fondos europeos Next Generation también fue un acuerdo, y, por supuesto, también fue un acuerdo que España liderara la crisis de Afganistán, de la evacuación de afganos y de afganas con la situación que se produjo en aquel país. Y allí también España fue felicitada por las autoridades europeas. Recordarán todos ustedes a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, diciendo que España era el alma de Europa. Conseguimos, con el proceso de evacuación que protagonizó España, y que fue modelo para Estados Unidos, para otros países, conseguimos que España se pusiera en el corazón del mapa de la solidaridad del mundo. Y eso también podemos estar orgullosos de ello, porque como país conseguimos tener ese punto de solidaridad, de compromiso, de mejora por las personas que habían perdido todo y que estaban en riesgo, que España fuera uno de los países que apostó para que estas personas tuvieran esa capacidad de volver a rehacer sus vidas,
creo que es un motivo para que todos nosotros, españoles y españolas, podamos también estar orgullosos de nuestro país. Y también acuerdos en el ámbito social, 14 acuerdos. Hemos logrado ya patronal, sindicatos. El último, la reforma laboral. Permítanme aquí que me detenga muy brevemente. Es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo. Es una muy buena reforma laboral. Es equilibrada, es pactada. Consigue que los empresarios tengan alternativas, medios, opciones para no tener que recurrir al despido cuando tengan dificultades económicas. Y consigue que los trabajadores no sufran esa lacra que han sufrido durante años de temporalidad y de precariedad. Que puedan iniciar proyectos de vida, que puedan alquilar un piso, que puedan pedir una hipoteca, porque la temporalidad va a ser pasado con esta reforma laboral. Y es exactamente lo que necesitamos para afrontar el crecimiento económico que España va a tener en los próximos años. Los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos, habéis estado a la altura. PP, UNAI, habéis estado a la altura. Y ahora toca estar a la altura a las fuerzas políticas en el Parlamento. Tenemos que estar a la altura las fuerzas políticas en el Parlamento y convalidar esta reforma laboral. Y por eso pido a las fuerzas políticas que se sumen al acuerdo, que se sumen a un buen acuerdo, que va a ser bueno para las empresas y bueno para los trabajadores. Y precisamente porque todos ganan, se ha pactado. Empresarios y trabajadores ganan y por eso se ha pactado. Y quien está en contra de esta reforma laboral es quien pretenda imponer su voluntad a la del resto. Nosotros lo que queremos es que haya un gran acuerdo amplio para que haya una reforma laboral y un marco laboral que sea justo, que sea equilibrado, que sea pactado y que, por tanto, perdure en el tiempo. Además de estos acuerdos, señoras y señores, nuestro Gobierno también ha tenido que mostrar capacidad de liderazgo. Y lo ha hecho primero en la respuesta a la pandemia, con aquellas medidas, con el estado de alarma que adoptamos, que fueron tan duras para los que estábamos allí trabajando en el Gobierno, pero que eran imprescindibles, y también en la fase de la cogobernanza con las comunidades autónomas, con las conferencias sectoriales lideradas desde el Gobierno de España. Conferencias sectoriales y cogobernanza absolutamente imprescindible porque las competencias sanitarias están residenciadas en las comunidades autónomas. También hemos liderado el impulso europeo, a los fondos europeos y a la vacunación. Nadie podrá poner en duda que en aquel Consejo Europeo de julio de 2020 el protagonismo indiscutible que tuvo el presidente Pedro Sánchez para que se establecieran unos fondos europeos de recuperación para todos los países y salir cuanto antes de la crisis económica y social que había provocado la pandemia. Y también estamos demostrando liderazgo en la materialización de los fondos. Hemos sido el primer país que aprueba un plan de recuperación, el primer país que aprueba una ley para agilizar cuellos de botella en nuestra legislación. El primer país que recibe la validación de la Comisión Europea de su plan de recuperación. Y el primer país que supera los 52 hitos que establece la Comisión Europea y que recibe 10.000 millones de euros de fondos europeos. El primer país. España es un ejemplo de gestión de fondos europeos, un ejemplo. Y los fondos europeos son una oportunidad histórica para nuestro país. Gobierne quien gobierne, una oportunidad histórica. Y por tanto, quien tenga la tentación de trabajar para que no lleguen fondos europeos a España, está trabajando contra España y contra los intereses generales de la ciudadanía. Creo que esta parte, que es importante, tenemos que ser conscientes de lo que supone los fondos europeos de oportunidad para una segunda transformación económica de nuestro país, como supusieron los fondos europeos en los 80 y en los 90. Y por eso es tan importante la oportunidad histórica que suponen los fondos europeos. Recapitulo. Gestión de la pandemia, avance en nuestra agenda de progreso, acuerdos, capacidad de liderazgo, son las notas que han caracterizado la primera mitad de la legislatura. Y todo ello acompañado de estabilidad política en un Parlamento muy fraccionado, muy plural, el que decidieron los españoles y las españolas con su voto, pero muy fraccionado. Y esa estabilidad política nos lleva a una evidente recuperación económica. Recuperación que ya es un hecho, que ya es real, que las familias ya lo notan. Los indicadores de actividad son ya evidentes y los datos de empleo lo confirman por completo. Ya hemos recuperado los datos de empleo que teníamos antes de la pandemia.
Tenemos 19,8 millones de ocupados, la mayor cifra de la serie histórica. Vamos a tener más ocupados también durante el mes de enero, según los datos avanzados que se hicieron públicos hace unos días. Además, se ha conseguido que haya 900.000 personas menos en paro en el último año y ya tenemos 140.000 parados menos que en febrero de 2020. Y todo ello, lo quiero subrayar, habiendo subido el salario mínimo interprofesional. Es importante que haya empleo y es importante que haya empleo digno. Que no podamos tener en España, una democracia avanzada como la nuestra, trabajadores pobres que no llegan a fin de mes. El ritmo de crecimiento de empleo es el nunca visto. Estamos demostrando que se puede salir de la crisis, que se pueden garantizar derechos y que se puede continuar mejorando la vida de las personas. España va a ser un motor de crecimiento económico de Europa. Y no lo es por azar. Son las políticas que hemos llevado a cabo, son políticas de apoyo a empresas, a autónomos, a trabajadores y la mejor política económica que hemos podido implementar, la vacunación, que está consiguiendo que España también tenga un ritmo de crecimiento y un ritmo de creación de empleo muy alto. Y por último, para terminar con este punto, quiero hacer una breve descripción del valor político que tiene todo lo que les acabo de explicar de las políticas que hemos llevado a cabo en la primera mitad de la legislatura. En España, en un pasado muy reciente, que todos ustedes recordarán, había inestabilidad. Y eso supuso que se perdieran oportunidades en España y en nuestro país. En estos 2 años ha habido estabilidad política. Mucho diálogo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, todos los días. Pero hay estabilidad política. Salen adelante las leyes, salen adelante los proyectos políticos que el Gobierno plantea. Y donde antes había inestabilidad, hoy hay estabilidad. Y, por tanto, donde antes se perdían oportunidades, hoy hay capacidad de aprovechar las oportunidades. Y donde antes había crisis, ahora ya notamos la recuperación. El segundo punto de mi intervención es lo que nos queda de legislatura, los 2 años que tenemos por delante. El objetivo fundamental es que aprovechemos la potencia de los fondos europeos como una oportunidad histórica para nuestro país para conseguir que tengamos una segunda gran modernización de nuestra economía, de nuestro tejido productivo, que llegue a todos, a todas las personas, a todos los sectores, a todos los territorios. Ese es el objetivo de la segunda mitad de la legislatura. El progreso individual solo es posible si hay progreso colectivo. Hay que crecer para repartir, pero hay que repartir para crecer. Y ese es el verbo que define nuestra acción política y que va a definir nuestra acción política en los próximos 2 años. Crecer. Crecer en economía, crecer en derechos, crecer en libertad, crecer en justicia. Tenemos un proyecto transformador que es muy ambicioso y somos conscientes de ello. En 4 años vamos a conseguir una transformación importante, profunda de nuestro país. Pero es que tenemos una gran oportunidad, que son los fondos europeos, que son 70.000 millones de fondos europeos en transferencias directas y otros tantos en posibles créditos. Tenemos 4 ejes de actuación para la segunda parte de la legislatura, que son los que se corresponden con los del Plan de Recuperación. Digitalización, transición ecológica, cohesión social y territorial e igualdad de género entre hombres y mujeres. Eran los ejes del discurso del presidente del Gobierno en su investidura en enero del 20. Y fueron los ejes del Plan de Recuperación aprobado por la Comisión Europea en julio del 20. No íbamos desencaminados. Las inversiones van a movilizar 70.000 millones de euros en los próximos 2 años, con ejemplos como la Estrategia de Movilidad Sostenible, el Plan de Digitalización de Pymes, la nueva política industrial para España 2030, con el objetivo del 2030, y un programa muy ambicioso de rehabilitación de vivienda y de regeneración urbana. Son políticas concretas para afrontar problemas concretos de nuestro país, para conseguir transformar realidades complejas y con dificultades en oportunidades para nuestro país. Y también quiero destacar los PERTEs, esos proyectos estratégicos, colaboración público-privada, que ponen el foco en un sector, en una actividad concreta, para tener una inversión potente en esa materia y que consigamos también una transformación importante y considerable. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros hasta la fecha 3 PERTEs. El del vehículo eléctrico y conectado,
el de la salud de vanguardia y el de energías renovables. Y ya tenemos presentados y estamos trabajando para ultimar otros 4 PERTEs que aprobaremos en los próximos meses. Economía de los cuidados, la cadena agroalimentaria inteligente, la lengua española como activo para impulsar la economía y el sector aeroespacial. Y en sintonía con este plan de recuperación, hemos aprobado en el primer Consejo de Ministros del año el Plan Anual Normativo, que nunca se había hecho en el primer Consejo de Ministros del año y que prevé aprobar a lo largo de 2022 368 iniciativas legislativas, 92 leyes, 11 de ellas orgánicas, con 3 retos: transformar el modelo económico, con leyes, por ejemplo, como la Ley de Ciencia, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, la Ley Concursal; proteger a las personas que tengan más dificultades, la Ley de Vivienda será muy importante ahí, la Ley de Servicios Sociales, y el tercer reto será ampliar derechos y libertades para esos colectivos que pueden sufrir discriminación y que tenemos que hacer todo lo posible para que no sea así, como la ley trans y para el colectivo LGTBI, o la modificación de la ley contra la violencia de género. Es un plan normativo para garantizar el crecimiento económico y para garantizar que se amplían derechos y que se amplían libertades. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener un papel fundamental. Creemos que el Estado se tiene que transformar precisamente para reforzarse. Creemos que lo público es nuestra red de seguridad, de todos, con independencia de nuestra capacidad adquisitiva, sobre todo de las personas que tienen menos, pero en general de todos. Y el Estado tiene que estar ahí cuando tenemos dificultades individuales, cuando uno tiene una enfermedad o queda en desempleo, o también cuando las dificultades son colectivas, como fue la pandemia o como ha sido la erupción del volcán en la isla de La Palma. Por eso tenemos que poner en valor lo público, como garantía de que todos tendremos una existencia digna. El papel protector del Estado se ha visto reivindicado cuando hemos tenido la pandemia, cuando hemos sufrido la erupción de La Palma, que, por cierto, aprovecho en este punto para recordar el absoluto compromiso del Gobierno de España con la isla de La Palma. Vamos a reconstruir la isla de La Palma y los habitantes pueden estar seguros que vamos a continuar allí hasta que todos los proyectos de vida se retomen con normalidad de los palmeros y de las palmeras. España, cuando amplía derechos, cuando amplía libertades, avanza. Y cuando corrige desigualdades, también. No podemos permitirnos un país con trabajadores pobres. Un país con trabajadores que cuando llega el día 20 del mes no pueden ir al supermercado. Eso no es un país digno. Ni es un país digno cuando una mujer tiene más dificultades que un hombre para desarrollar su vida personal, su vida familiar. Eso es lo que tenemos como objetivo. Afrontar esas desigualdades para solucionarlas. Es el objetivo que tenemos desde el Gobierno. Y sé que el horizonte es ambicioso, pero solo mirando al horizonte, por el camino, mientras avanzas, es cuando se va transformando la realidad. Y claro que no conseguiremos todos los objetivos que tenemos, pero sí conseguiremos ir mejorando día a día la vida de las personas y la vida de nuestro país. Y paso al tercer punto de mi intervención en relación con el clima político actual y también con 2 llamamientos que quiero hacer al principal partido de la oposición. Lo hago porque comparto muchas de las reflexiones que escucho de preocupación por el clima político que tenemos en España. Creo que la alternancia política es imprescindible y quiero mostrar desde el principio mi total y absoluto respeto al Partido Popular y a las millones de personas que representa y que le han votado. Mi absoluto respeto. Pero están donde los españoles les han situado, en la oposición. Y un partido que pretende volver a gobernar debe ejercer esa oposición con sentido de Estado y con responsabilidad. Una oposición constructiva es aquella que controla al Gobierno, pero que no mina la credibilidad del país. Porque el estar en el no a todo todos los días es una oposición destructiva, es una oposición que no aporta al país. Es difícil que la sociedad pueda entender algunas actitudes que ni siquiera el principal partido de la oposición puede explicar. ¿Cómo se puede explicar que no apoyen una reforma laboral pactada por empresarios y sindicatos? Que el propio presidente de la patronal le ha pedido públicamente que apoyen, porque es buena para el tejido productivo, para el marco de relaciones laborales.
¿Cómo se puede explicar que rechacen una ley como la Ley de Formación Profesional, también pactada con los empresarios, que va a conseguir generar millones de oportunidades, recualificar a millones de personas que tienen dificultades en el ámbito laboral? ¿Cómo se puede entender rechazar la Ley de Pensiones, que garantiza la sostenibilidad del sistema y que además también garantiza que se actualicen las pensiones conforme a IPC? ¿Y cómo se puede entender rechazar la Ley de Cadena Alimentaria, que es tan importante para el sector ganadero, para el sector agrícola, porque por primera vez prohíbe la venta a pérdidas, garantiza un precio justo para los productos de los agricultores y de los ganaderos? Es muy legítimo interpretar la realidad con una visión conservadora, liberal, pero hacer política sin reconocer la legitimidad del adversario, su carácter democrático, su carácter constitucional, como lo somos, eso es inaceptable, igual que es inaceptable utilizar falsedades en el ejercicio de la oposición. No quiero pecar de candidez y pensar que en la política no tiene que haber crítica. Claro que tiene que haber crítica al adversario, pero ¿por qué no lo hacemos con altura, con inteligencia, con rigor, con sentido del humor, con ironía, sin faltar el respeto y sin faltar a la verdad? A mí me gustaría que España fuera un ejemplo en política útil, política con P mayúscula, para renovar consensos y para seguir avanzando. Y por supuesto que habrá temas donde no nos pongamos de acuerdo, pero tiene que haber otros que sean grandes consensos de país, grandes consensos de país. Si me permiten, Fernando de los Ríos decía que a España le faltaba una revolución, y era la revolución del respeto. Pues yo apuesto porque esa revolución del respeto, cuanto antes se implemente en nuestro país y nos respetemos todos y veamos al de enfrente, al que tiene unas ideas diferentes, le veamos como un compatriota que seguro que quiere lo mejor para el país como lo queremos nosotros. No me resigno a la política del tuit, de la mentira y del insulto. Yo reivindico la política con P mayúscula. Reivindico la política útil, la de verdad, la que habla de los problemas y busca soluciones. Porque, por ejemplo, ¿de verdad que nada de lo que hemos hecho para ayudar a los jóvenes merece el apoyo de la oposición? Ni el incremento de las becas, ni la ley de formación profesional, ni acabar con la precariedad, ni el bono de alquiler, ni el bono cultural, ni la ley de vivienda. ¿Nada? ¿Nada es positivo para los jóvenes? ¿Nada merece el apoyo de la oposición? ¿Cuál es la alternativa? Dignifiquemos la política, hagámoslo. Es una noble actividad. Yo creo que es una noble actividad, quizá la más noble de todas ellas, dedicar tu tiempo a los demás, al bienestar general de la ciudadanía. La crispación y los insultos son una estrategia política que pretende fracturar la sociedad. Y nosotros también tenemos una estrategia, la estrategia del diálogo, de hablar con el diferente, de intentar entendernos y discrepar cuando tengamos que discrepar, pero abordando los problemas con responsabilidad, con vocación transformadora. Desde el Gobierno permanentemente estamos trabajando para encontrar espacios de entendimiento con otras fuerzas políticas, con agentes sociales. Queremos ensanchar las mayorías en las cuestiones fundamentales y por eso me atrevo a hacer dos llamamientos al principal partido de la oposición, al Partido Popular. El primero es la necesidad de desbloquear ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El cumplimiento de la ley ni es opcional ni está condicionado. Es un principio básico del Estado democrático, del Estado de Derecho. Y el bloqueo del Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial les desacredita como una opción madura, creíble de alternancia en el Gobierno. Y eso no es bueno para España. Por eso les insto a que renueven ya, a que acaben ya con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y el segundo llamamiento que hago al principal partido de la oposición es que apoyen la reforma del artículo 49 de la Constitución para que nuestra Carta Magna deje de llamar disminuidos a las personas con discapacidad. Es una reforma que tiene todo el consenso social, apoyado por las asociaciones representativas de las personas con discapacidad, que sigue los estándares internacionales de los organismos internacionales sobre la materia y que, sin embargo, tampoco merece el apoyo del principal partido de la oposición. Quiero pedirles a los dirigentes del Partido Popular que recapaciten,
que se den cuenta que su posición es incomprensible, que demos dignidad a las personas con discapacidad y que el hecho de que no quieran modificar el artículo 49 no lo entiende nadie. Y los que menos, las 4 millones de personas con discapacidad y sus familias en España. Por eso les pido que cumplan la ley y que demos dignidad a las personas con discapacidad. Voy terminando. Les decía al principio que para mí es un honor, un inmenso honor ser ministro del Gobierno de España y participar en el avance de nuestro país. Siempre se lo agradeceré al presidente. Y gestionar con compromiso, con unas ideas, intentar avanzar en el proyecto que tenemos para nuestro país y hacerlo con mucho trabajo y mucho diálogo. Ser ministro es entregar una parte de tu vida a los demás. Es entregar una parte de tu tiempo y de tu carrera a los demás, al bienestar general, a la mejora de la vida de los españoles. Eso es ser ministro, nada más y nada menos. Estamos en una época de cambios y hay una ola reaccionaria en el mundo que pretende decirnos que la democracia no es eficaz, no es útil para resolver los problemas y que lo útil y lo eficaz son liderazgos autoritarios, alejados de la democracia y de los principios democráticos. Por eso es fundamental que el gobierno, que los gobiernos trabajen todos los días para reforzar el modelo de convivencia y para ser útiles en sus políticas públicas para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Y por eso yo humildemente quiero terminar esta intervención con un mensaje de confianza en España y de confianza en nuestro país. Durante mucho tiempo el debate era cuáles iban a ser las consecuencias de la crisis. Ahora el debate es cuál va a ser el impacto de la recuperación económica en nuestro país. Y eso es convertir una crisis en una oportunidad. Y eso significa que España tiene que hacer un gran esfuerzo para aprovechar esa oportunidad, para que nuestro país sea mejor dentro de 2 años, dentro de 4 años. El debate hoy es cómo de lejos vamos a llegar con la recuperación justa que estamos poniendo encima de la mesa desde el Gobierno de España. Y eso es patriotismo. Trabajar todos los días para mejorar la vida de nuestros conciudadanos y dejar un país mejor a los que nos sucedan. Muchas gracias. Pues si le parece, señor ministro, muchas gracias por su intervención. Vamos a empezar con las preguntas y en particular con aquellas que se refieren a uno de los temas que usted ha resaltado más en su discurso. Albert Calatrava, de TV3, dice: cuando Gabriel Rufián llama a hacer un frente común contra la reforma laboral o la califica de proyecto personalista, ¿entiende el Gobierno que el apoyo de ERC está más complicado que nunca? ¿Obliga al Ejecutivo a mirar hacia la derecha, hacia Ciudadanos? Juanma Romero, del periódico, le pregunta si el Gobierno, bajo ningún concepto, va a tramitar el decreto como proyecto de ley. No habrá enmiendas, aunque sean pequeños cambios. Si hoy desbloquean con PNV en Bilbao, llamarán a Ciudadanos. Y Fabián Pérez le pregunta desde 4 si hay división en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos por la negociación de la reforma laboral. La última pregunta de este bloque: ¿qué valoración le merece que la COE, ayer tarde, aprobara en Junta Directiva que se retirará del diálogo social si se modifica el pacto alcanzado por el Gobierno y agentes sociales? Muchas gracias. La reforma laboral es el tema más importante que nos está ocupando estos días y me gustaría decirles varias cosas. La primera es que la reforma laboral no es un proyecto de nadie, ni siquiera de ningún partido político, de ninguna formación. Es un proyecto de España y es un proyecto del Gobierno en su conjunto y debiera serlo también de la gran mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, porque precisamente nace de ahí. Nace de un acuerdo entre los protagonistas de las relaciones laborales, los empresarios y los trabajadores, los empresarios y los sindicatos. Y precisamente por ser ese acuerdo una manera de abordar las relaciones laborales en los próximos años
nosotros desde el Gobierno queremos preservar ese acuerdo. Queremos respetarlo, porque es un acuerdo que, como todos los acuerdos, ha tenido equilibrios. Y en la negociación unas partes han cedido en unos aspectos y otras partes han cedido en otros. Y por eso es importante que esa reforma laboral se apoye por los grupos políticos, con altura de miras, sabiendo que estamos haciendo algo que es bueno para los empresarios y bueno para los trabajadores. Y yo hago un llamamiento, de nuevo, a las fuerzas políticas a que lo entiendan, a que respetemos el diálogo social. Porque ¿quién no quiere estar en un acuerdo donde empresarios y sindicatos han pactado unas condiciones que ellos creen que son las mejores para nuestro marco de relaciones laborales? Tenemos que apoyar ese diálogo social, tenemos que preservar el contenido de ese acuerdo, los grupos políticos tienen que tener altura de miras, sentido de responsabilidad y, por supuesto, apoyarlo en el Congreso de los Diputados cuando sea la convalidación. Y respecto a algunos partidos concretos a los que usted me mencionaba, pues mire, yo querría no hablar de ninguno en particular, decirles a todos que me extrañaría que hubiera fuerzas políticas que quisieran mantener el actual marco laboral, un marco injusto, impuesto, extremadamente agresivo, en palabras de los ministros de aquella época, y no un marco laboral que establece esta reforma laboral que todo el mundo reconoce que son avances. Claro que no es una reforma laboral de un partido político. Tampoco lo es del Partido Socialista, ni de Unidas Podemos, ni de los empresarios, ni de los sindicatos. Esa es la grandeza de la reforma laboral, que es un acuerdo de todos, que es equilibrado, que es pactado, que por tanto perdurará en el tiempo, dará seguridad a todos los protagonistas de las relaciones laborales. Y esa es la gran virtud de la reforma laboral. Por eso yo lo considero un proyecto de país y por eso apelo a las fuerzas políticas a que tengan altura y a que cumplan con la obligación que tendremos cuando lo convalidemos. Y también me refiero en especial al principal partido de la oposición, que tenga sentido de la responsabilidad, que tenga sentido de Estado y que apoye un marco laboral que ha sido pactado por empresarios y sindicatos. Javier López Macías, de 20 minutos, le pregunta, usted fue uno de los negociadores de la Ley de la Vivienda. ¿Qué opina de las dudas del Consejo General del Poder Judicial? ¿Habrá cambios en la ley? ¿Qué van a hacer ustedes con el proyecto de Ley de Vivienda y qué trámite cree que le espera en el Congreso? El trámite con la Ley de Vivienda ha sido el preceptivo, el que establece la ley. Hay un informe que estamos esperando desde el Gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Es un informe que no es vinculante, pero que leeremos con mucha atención y, por supuesto, que la ley que apruebe el Gobierno tendrá plena seguridad jurídica y, sobre todo, convertirá la vivienda en lo que queremos, que es el quinto pilar del estado del bienestar. Queremos que la vivienda en España sea un derecho y que ese derecho se garantice por la primera ley estatal de la democracia. Y, por tanto, eso es lo fundamental, que la vivienda sea un pilar del estado del bienestar, que dignifiquemos y seamos capaces de garantizar el derecho a la vivienda, sobre todo de los colectivos que tienen más dificultades para acceder a ella, y que esa política, la Ley de Vivienda, junto con otras, hemos aprobado el Plan Estatal este martes en Consejo de Ministros, con un apoyo muy importante a la vivienda pública y al alquiler, al parque de viviendas en alquiler público, que todo eso sea capaz de garantizar el derecho a la vivienda. Ese es el objetivo del Gobierno y, desde luego, que la ley que salga del Consejo de Ministros será una ley impecable desde el punto de vista jurídico. ¿Qué valoración hace, señor ministro, de la evolución de la sexta ola de la COVID-19 que se está poniendo de nuevo en situación de gran estrés al sistema público de salud y al desarrollo de la actividad de las empresas y de los trabajadores? Rosa Iglesias le pregunta si fue afortunada la expresión gripalización referida al momento actual de la pandemia. La sexta ola, creo que no descubro nada, ha tenido unos índices de afectación, de contagio, de incidencia muy altos, afortunadamente con unos cuadros médicos mucho más leves que otras olas, de tal manera que, pese a que la incidencia era enormemente superior a otras olas, sin embargo, el nivel de hospitalizaciones, de UCIs, no ha sido tan alto. Eso ha supuesto que el sistema público de salud haya sido capaz de responder como lo ha hecho y que podamos poder decir ahora, en este momento en el cual la ola parece, con toda prudencia,
que está empezando su punto de inflexión y empieza a reducirse, que seamos capaces de que continuemos con nuestro crecimiento económico, con nuestra generación de empleo, pese a este azote de la sexta ola que hemos tenido. Desde la COPE, El Confidencial, ABC, Voz Populi, El Español y Libertad Digital le preguntan cómo explica el Gobierno el sesgo de selección ideológica a la hora de privilegios de unos medios sobre otros a la hora de explicar una cuestión tan sensible y que el Gobierno define como un proyecto de país, los fondos europeos. Y Luisa María Delgado le pregunta, también en relación con este mismo tema, ¿qué recorrido cree usted que van a tener los recursos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía sobre la aplicación de los fondos europeos? Muchas gracias. Respecto a los fondos europeos, creo que en la intervención inicial he intentado explicar con toda claridad la oportunidad histórica que suponen para nuestro país y que esa oportunidad histórica no la podemos desaprovechar. Gobierne quien gobierne. Es una oportunidad para transformar la economía de nuestro país y para transformar el tejido productivo. Realmente, desde el Gobierno, nos preocupa que se intenten sembrar dudas en un tema como son los fondos europeos, donde España es ejemplo europeo de gestión. Miren, como sabía que esta pregunta iba a caer seguro, he traído este gráfico que es de la Comisión Europea. En este gráfico de la Comisión Europea están todos los países de la Comisión y estos son los distintos hitos de presentación del plan, de entrega, de cumplimiento, de validación, de fiscalización de que se cumplen los requisitos que establece la Comisión Europea y, por tanto, de pago de los fondos de la Comisión Europea. España es el único país de Europa que ha recibido fondos europeos, el único. Y es el único país de Europa que ha recibido fondos europeos porque es el único que ha cumplido con los requisitos de la Comisión Europea y que la Comisión Europea ha validado ya el cumplimiento de los 52 hitos por parte de nuestro país. De tal manera que sembrar dudas es sembrar dudas a la gestión del Gobierno de España y a la gestión de la Comisión Europea. Y yo, simple y llanamente, le pido al principal partido de la oposición en materia de fondos europeos patriotismo. Patriotismo. Que la imagen de España no es solo la imagen que da el Gobierno fuera de nuestras fronteras, también es la imagen que dan ellos cuando van a Europa. Y en Europa nadie entiende lo que está haciendo el Partido Popular con los fondos europeos y con esta intención de boicotearlos. En Europa están haciendo el ridículo. Y por tanto, cuanto antes, tienen que recapacitar y colaborar para que los fondos europeos en España se consoliden como una oportunidad de transformación. El foco informativo sobre la isla de La Palma ha decaído casi al mismo tiempo que se apagaba el volcán. Usted ha puesto énfasis en su discurso en relación con este tema. Ayer se reunió con el presidente de Canarias. ¿Cómo avanzan los planes de reconstrucción y de recuperación económica de la isla? ¿Cuáles serán, señor ministro, las prioridades para que se vea resurgir la isla a corto plazo y a restablecer un nivel económico suficiente? El compromiso del Gobierno de España con la isla de La Palma se puso de manifiesto la misma tarde que se produjo la erupción del volcán. El presidente del Gobierno estaba la misma tarde en la isla de La Palma. Y nuestro compromiso es absoluto con la isla y garantizamos por completo que vamos a recuperar y a reconstruir la isla de La Palma de toda la catástrofe que ha supuesto el volcán. Miren, creo que nos sirve para poner en valor algunas de las cuestiones que he comentado en mi intervención inicial. La primera, el valor de lo público. Ante esa situación tan catastrófica para los palmeros y las palmeras, ha sido el Estado, las administraciones públicas, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo y los ayuntamientos los que han trabajado para garantizar que la catástrofe no suponía daños personales y también para reconstruir desde el punto de vista económico y social la isla. El Gobierno de España lo ha hecho encantado de poder colaborar con otras administraciones. Y creo que en La Palma reconoce todo el mundo que ese trabajo colaborativo de las distintas administraciones con diferentes colores políticos ha conseguido el objetivo, que es que estemos consiguiendo que las ayudas lleguen en un tiempo nunca conocido, en un tiempo récord a los habitantes de la isla de La Palma. El Gobierno de España ya ha movilizado 263 millones de euros, que es una cifra que, para ponerla en valor y ponerla en contexto
les digo que el presupuesto del Cabildo de la isla para un año es de 180 millones de euros. El Gobierno de España ya ha movilizado 263 millones de euros. Nuestra previsión es que serán más de 440 los que movilicemos para la reconstrucción. Y lo hacemos porque es precisamente en este momento cuando estamos más cerca de la isla de La Palma. Aunque ya no sea la noticia principal de los telediarios, nosotros, el Gobierno de España, vamos a seguir allí hasta que se puedan reconstruir todos los proyectos de vida que se han visto truncados con el volcán. En su discurso también usted se ha referido a la reforma del artículo 49 de la Constitución, el que alude a las personas con discapacidad como disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, pero que pretende ir la reforma más allá de lo semántico, prohibiendo cualquier tipo de discriminación, estableciendo la obligación de los poderes públicos de promover la libertad e igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad. Y hay varias preguntas. Julia del Pozo le pregunta si cree posible todavía llevar esta reforma adelante, encontrar otros cauces, teniendo en cuenta que para su aprobación definitiva hace falta una mayoría reforzada de 3/5 del hemiciclo y no salen las cuentas sin los votos del PP. Dolores Centeno le pregunta por qué esta reforma parcial de la Constitución y no también de otros aspectos de la Carta Magna. Y Carlos del Pino le pregunta si será posible avanzar en esta legislatura, teniendo en cuenta que Vox, que parece arrastrar al PP, niega a la Cámara, en su composición actual, legitimidad moral para una reforma de la Constitución. Quiero añadir aquí la pregunta de Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE. Dice, en la agenda social del Gobierno, ¿qué papel le da al tercer sector, al sector social? Muy bien. Es verdad que la reforma del artículo 49 es una reforma constitucional, por tanto necesita una mayoría reforzada y no hay cuenta aritmética posible que no pase por un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, al menos. Esta es una propuesta que ha hecho el Gobierno en su conjunto, que ha planteado a la Cámara y que es una propuesta de absoluta justicia. Se mejoran los derechos de los discapacitados, se les garantiza mayor autonomía personal y se acaba con un lenguaje que es hiriente, porque la palabra disminuidos es hiriente. Por eso es tan incomprensible la posición del Partido Popular en esta materia. Es incomprensible. Nadie lo puede entender. Y es una reforma que nosotros ponemos en marcha porque hay consenso social. Todas las asociaciones del mundo de las personas con discapacidad la apoyan. Los organismos internacionales se lo recomiendan al Gobierno de España que la reforma vaya en esta línea. Y a ese consenso social nosotros desde el Gobierno vamos a intentar buscar también consenso político. Y por eso el llamamiento, lo reitero, a sentarnos, a hablar, a buscar una redacción que pueda ser compartida, pero que acabe con un lenguaje hiriente y que garantice los derechos de las personas con discapacidad y su autonomía personal. Y respecto al tercer sector, creo que los ejemplos de las políticas públicas del Gobierno son numerosos de apoyo al tercer sector. Y quiero recordar algún acuerdo muy reciente que hemos tenido, por ejemplo, con ONCE en esta materia, y creo que el compromiso del Gobierno con el tercer sector y con esa capacidad de incorporar al mercado de trabajo a personas que de otra manera tendrían mayores dificultades es un compromiso indiscutible. Irene Castro, del diario.es, dice, en su reunión con el cardenal Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, decidieron avanzar en la Comisión de Bienes Inmatriculados. ¿Cuándo cree que se podrá ver algún resultado? ¿Qué tipo de resultados? ¿Pagará IBI la Iglesia con el próximo ejercicio, en el próximo ejercicio fiscal? Mire, los que me conocen saben cómo me gusta llevar las negociaciones. Ione Belarra se ríe y María Jesús Montero también, porque alguna negociación hemos llevado mano a mano. Y me gusta negociar con mucha discreción y anunciar los acuerdos cuando se producen. En la Comisión Iglesia-Estado en materia de bienes inmatriculados por la Iglesia se está avanzando. Y por tanto, pues ojalá tengamos resultados y los anunciemos lo antes posible. Lo dejamos ahí. Hasta aquí puedo leer. Qué pena. Usted puede leer mucho, ¿eh? Y sería muy interesante escucharle. Esther Redondo, de La Sexta, le pregunta
si puede Madrid impedir con una norma autonómica que el Gobierno central armonice impuestos para todas las autonomías, para el conjunto del Estado. Nosotros tenemos un grupo de expertos que de la mano del Ministerio de Hacienda va a trabajar en un informe que nos dé una visión de conjunto de cuál es el régimen que tenemos en España. Vamos a hacer el trabajo bien, vamos a pensar, vamos a escuchar a los expertos, vamos a analizar cuáles son los problemas y cuáles son las disfunciones del sistema que planteen. A partir de ahí analizaremos las conclusiones. Por supuesto que habrá un periodo para debatirlas, para estudiarlas, para intentar consensuar cuál puede ser una política en esa materia y, por tanto, creo que conviene que seamos prudentes, que esperemos al resultado del informe de los expertos y que a partir de ahí nos pongamos a trabajar. Fernando Jáuregui le pregunta, señor ministro, ¿para cuándo, aunque sea una fecha aproximada, el debate sobre el Estado de la Nación y sobre qué bases se articularía? ¿Habrá antes un encuentro en la Moncloa entre el presidente y el líder de la oposición, que llevan casi año y medio sin verse cara a cara? El debate sobre el Estado de la Nación se va a celebrar durante este periodo de sesiones, el que se abrirá en febrero y que termina en verano. Y la fecha pues tendremos que concretarla. Y la base del Estado de la Nación, creo que las palabras que yo he pronunciado hoy de cuál ha sido el balance de los 2 años de legislatura y cuáles son los proyectos que tenemos para los 2 años siguientes, para terminar la legislatura a finales del año 23 con un proyecto de transformación consolidado, de recuperación económica y de crecimiento también y de ampliación de derechos y de libertades, y esa será, lógicamente, la base del debate. El otro día, en una conferencia en Madrid, el presidente aragonés lanzaba una pregunta al jefe de la oposición en Cataluña sobre cuál es el plan de gobierno para resolver el problema catalán. Y al día siguiente, en este foro, el jefe de la oposición y el primer secretario del PSC, señor Illa, le dijo al presidente, entre otras cosas, y no dejando lugar para las dudas, que no habría referéndum de autodeterminación. ¿En qué momento y con qué expectativas se encuentra el diálogo con la Generalitat? Creo que la apuesta que hemos hecho desde el Gobierno de España es una apuesta clara por el diálogo. Ya sabemos dónde nos condujo el enfrentamiento, el vivir de espaldas, la confrontación diaria. La situación y la tensión que se vivió en Cataluña es absolutamente clara, todos la conocemos. La situación en la que se llegó al año 2017 fue una situación de tensión extrema, muy mala para Cataluña, muy mala para los catalanes y muy mala para el resto de españoles. Y la apuesta de nuestro Gobierno es que ante los problemas, diálogo, y ante los problemas, reencuentro. Y esa es la apuesta del Gobierno de España. Más allá de que, lógicamente, las posiciones están muy distantes, pero precisamente por eso, o igual porque tenemos que ser conscientes de que son muy distantes, creo que la única manera en democracia es precisamente vernos, sentarnos, mirarnos a la cara, escucharnos, entendernos y a partir de ahí buscar soluciones que pasen por el acuerdo. Todas las soluciones que se adopten serán soluciones acordadas y en ese momento serán soluciones que hagamos públicas. José Manuel González Huesa, de la agencia de noticias Servimedia, le pregunta, señor ministro, ¿cuándo se puede aprobar definitivamente en el Congreso la transposición de la Directiva de los Derechos de Autor que implica la vuelta de Google News a España? Y si es un tema muy importante para los medios y ahora está parado en plazo de enmiendas. La directiva Ómnibus, porque en esa directiva a la que usted hace referencia transpusimos 8 directivas diferentes, una en concreto, la que tiene que ver efectivamente con Google News, es una directiva que ya está en vigor, con lo cual no hay nada parado. Entró en vigor, como cualquier Real Decreto Ley, el día que en el Consejo de Ministros lo aprobamos. Y lo que hay es una tramitación parlamentaria. En este momento estamos en plazo de enmiendas y se presentarán enmiendas o no, porque hasta la fecha no se había presentado ninguna, y cuando se presenten enmiendas habrá una tramitación parlamentaria que llevará los ritmos que los grupos parlamentarios y que el Congreso decida. Pero sí quiero aclarar algo que creo esencial. La directiva está en vigor
está en vigor. Es derecho absolutamente aplicable en nuestro país porque así lo aprobamos en el Consejo de Ministros y fue convalidado en el Congreso de los Diputados. Roger Pi de Cabañas, de la Agencia Catalana de Noticias, se refiere a que ayer Gabriel Rufián apuntó a un frente común de sus aliados de izquierdas. ¿Ve posible acabar la legislatura sin sus socios tradicionales? Iván Gil, del Confidencial, dice: la fórmula de pactos amplios que se está intentando armar para la reforma laboral, incluyendo a Ciudadanos, podría tener continuación en otras reformas pendientes. ¿Ve usted un cambio de actitud en los de Inés Arrimadas que podría traducirse en un mayor entendimiento en la segunda fase de la legislatura? Nosotros queremos buscar mayorías en el Parlamento. El Gobierno de coalición tiene 155 escaños, tiene que lograr 176 para sacar adelante en el Congreso sus medidas y hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas para que se sumen. Hay fuerzas políticas que de manera más habitual y más frecuente consiguen acuerdos con el Gobierno y para nosotros esas fuerzas políticas que demuestran que son capaces de pactar, de dialogar, que son capaces de llegar a acuerdos con nosotros para que salgan adelante las iniciativas, son fuerzas políticas prioritarias en nuestros diálogos, pero en este caso, en el caso de la reforma laboral, insisto, es una reforma de Estado, de país, que es buena para nuestro país, que no tiene ningún sentido que demos la espalda a los empresarios, a los sindicatos que han estado a la altura y, por tanto, creo que todas las fuerzas políticas, si me permite, fundamentalmente el principal partido de la oposición que aspira a gobernar este país algún día, tendría que estar también a la altura y apoyar la reforma laboral en el Congreso. Por si le faltaba algo que hacer, señor ministro, usted está participando en la precampaña de las elecciones en Castilla y León en apoyo del candidato socialista, el señor Tudanca, que ayer intervino precisamente en esta misma tribuna. Va a ser una campaña dura en la que la corrupción del PP será una de las piedras de toque que ustedes van a usar contra el candidato Mañueco. Damián Castaño le pregunta: ¿el Gobierno entero, presidente incluido, se va a implicar en este proceso tanto como para sufrir el desgaste de la posible derrota, como ocurrió en las elecciones del pasado mayo en Madrid? Carmen Aguirre le pregunta: después de las declaraciones ayer del presidente Moreno Bonilla, ¿cree usted que el presidente de Andalucía, animado por Vox, está calentando motores para convocar ya comicios en el sur? Querría diferenciar la parte institucional y de gobiernos con lo que es la actividad política de las fuerzas políticas. Hay una campaña electoral en Castilla y León, se va a abrir oficialmente pronto y obviamente las fuerzas políticas van a hacer llamamientos a la población de los castellanos y leoneses para conseguir el mayor apoyo. Desde luego que yo, como militante y miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, por supuesto que deseo que haya cambio en Castilla y León, me parece imprescindible. Los motivos que han llevado a este adelanto electoral son de aurora boreal. Nadie se ha creído las excusas porque probablemente cuando algo no es verdad nadie se las cree, ¿no? Y en todo caso hay que aprovechar esa oportunidad. Ayer tuve la oportunidad de escuchar aquí al candidato socialista, Luis Tudanca, y les tengo que decir que me parece que tiene un proyecto transformador, de futuro, de cambio para Castilla y León, que sería muy positivo, que mereciera la confianza mayoritaria de los electores. Ya en la recta final, Rafael Ansón le pregunta si España debería centrarse más en Iberoamérica, en liderar el mundo iberoamericano. Bueno, hacemos un esfuerzo. El presidente del Gobierno ha viajado en varias ocasiones a Iberoamérica. Los lazos que nos unen con los países hermanos de Latinoamérica son unos lazos indiscutibles y además eso también nos permite a nosotros tener una posición de centralidad entre Europa y Latinoamérica. Y por tanto, ese trabajo ya lo estamos haciendo desde el Gobierno de España. Bueno, pues como es habitual, señor ministro, antes de ofrecerle a usted un último turno breve para los mensajes finales que quiera darnos, vamos a darle la palabra al doctor Luis Mayero para que intervenga en nombre de los mecenas que hacen posible este foro, el Grupo de Salud Asisa y la Compañía de Energía y Medio Ambiente Solaria. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en este interesante foro que había levantado unas expectativas enormes y las ha cumplido con creces desde mi punto de vista. Quiero agradecer al ministro Bolaños su presentación, su trabajo en el Gobierno de España, que ha demostrado que le dedica mucho tiempo, mucha intensidad, y a todos los miembros del Gobierno que nos acompañan aquí, y desearle, desde luego,
que esa segunda fase de la legislatura con esos objetivos se cumplan, lo cual será muy importante también para nuestro país. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día. Gracias. Don Félix. Gracias de nuevo a Nueva Economía Forum, gracias a los patrocinadores, gracias a todos ustedes porque sé las agendas que tienen y que hayan tenido la gentileza de venir, de pasar un rato, de pensar que lo que yo podía decir les podía interesar y verdaderamente se lo agradezco a todos. Tengo la sensación, José Luis, de que he hablado demasiado y que poco me queda por decir y lo único que quiero hacer para terminar es, además de agradecerles su presencia aquí, es intentar trasladarles que desde el Gobierno de España lo que hacemos cada día es cada día, sábados, domingos y fiestas de guardar, es trabajar porque tengamos un país mejor y que, sinceramente, yo creo que el futuro de España promete y cumplirá. Gracias.